Díganmelo, porque me ha pasado, me ha sucedido. No, pero como nos avisa, tenemos que confirmarlo, así que quédate tranquila, si está grabando, ya está grabando. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, vuelvo para no perder el tiempo porque ya estamos todos en las últimas. Entonces, estábamos diciendo, analizando cómo la función cuadrática podía ser vista desde un polinomio, ¿sí? Desde la mirada del polinomio. Y entonces acá vamos a ponerle entonces el 2 porque dijimos que la convertimos en función cuadrática. Fantástico. Las variables siguen siendo las mismas, ¿sí? Sí. ¿Grado? ¿De qué grado va a ser? Grado 2. Perfecto. Los coeficientes, 2, 3. Sí, está bien. El principal sigue siendo 2 y el término independiente sigue siendo 3. Bien. Coeficiente principal es el 2 y el término independiente sigue siendo 3. ¿Sí? Fíjense que no cambió mucho de lo que hicimos de función lineal, nada más que cambió el grado, ¿sí? Los coeficientes siguen siendo lo mismo, y fíjense que también, ¿no? Coeficientes 2 y 3, el coeficiente principal es el 2, la ordenada al origen el 3, acá la B, ¿sí? Podemos poner, si quieren, coeficiente principal, otro coeficiente es el 0, ¿sí? Y acá aparecería también B, ¿no? Sí. Que no tiene su correlato como alguna cosa particular de polinomios. Pero no cambió mucho, y también podemos hacer la mirada de la función cuadrática como si fuese un polinomio de grado 2, ¿sí? Como polinomio de grado 2. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces podemos utilizar las cosas que tienen los polinomios, ya lo habíamos dicho, de grado 2, ¿sí? Esto, para que lo tengan en cuenta, es que a futuro, igual ya dijimos, a ver si vamos a pensarlo. Cuando yo tenga un polinomio, por ejemplo, de grado 3, ¿no? O sea que, por ejemplo, si tengo que tener un polinomio de grado 3, ¿cómo puedo transformar esta función cuadrática en un polinomio de grado 3? Tengo que cambiar el exponente y poner el 3. Fantástico. O sea, agarro a la X, le pongo 3 y ya está. Lo modifiqué, ¿no? Vamos a hacer el polinomio de grado 3, ¿sí? Entonces, hago el polinomio de grado 3. Le vamos a cambiar acá y ponemos 3. Bueno, le vamos a superíndice. Ahí está. Bien, me queda polinomio de grado 3. Cambio el grado, le pongo 3, ¿sí? Todo esto sigue igual, no cambió. Esto es un polinomio de grado 3. La pregunta del millón, ¿cómo sería la función de esto? Y acá es donde, bueno, a ver, ¿cómo sería esta función? Difícil de imaginar, ¿no? Porque ya tenemos la función lineal y la función cuadrática. Bueno, lo que va a suceder es lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el cubo Rubik? Tiene otra dimensión. Bien. Sí, igual, no sé, bueno, en este caso no sé, no tiene otra dimensión, pero más o menos en el tema del imaginario pasa un poquito parecido. Tenemos la función lineal, tenemos la función cuadrática, y después, bueno, vuelvo para acá para así no marearnos, y después lo que vamos a tener, lo que vamos a tener es funciones polinómicas, ¿sí? O sea, dejan de tener el nombre particular, ¿no? Tenemos la lineal, la cuadrática, después tenemos funciones polinómicas, después vamos a ver tipos de funciones, o sea, qué otro tipo de funciones también, pero empiezan a aparecer entonces las funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, esta va a convertirse en una función polinómica, ¿sí? Vamos a copiar acá y le vamos a poner 3. Y acá lo que vamos a hacer es analizar esto como una función. Vamos a poner ahí. No, vamos a poner ahí. Bueno, me fui. Ahí está. Como una función polinómica, ¿sí? Entonces le vamos a poner función polinómica. ¿Sí? Entonces, acordarnos
¿Cuáles son esto de funciones que son importantes y principales? La lineal y la cuadrática, que son las primeras funciones. Hay otros tipos de funciones, ¿sí? Que vamos a empezar a ver. La relación siempre es qué relación tiene la X con la Y, ¿no? La lineal tiene una relación lineal entre X e Y, ¿sí? El vínculo que tienen es lineal. El vínculo que hay entre X e Y en una función cuadrática es una relación cuadrática, ¿sí? Es una relación cuadrática. Cuando X se eleva al cuadrado, voy a tener el resultado de Y. En una función polinómica puede ser de distintos tipos, ¿sí? Puede ser cuando X está elevada al cubo, cuando X está elevada al cuadrado, ¿sí? Esto que vos dijiste, Gustavo, de las dimensiones, en realidad no, porque nosotros cuando tenemos otra dimensión, hay una tercera dimensión, fíjate que GeoGebra acá nos permite, esperen que lo miro, es hacer la calculadora 3D. Si yo pongo calculadora 3D, que no es la que me sale por default, me aparece esto. Vos decís, oh Dios, ¿qué es esto? Sin miedo, pero es 3D. Fíjense, yo tengo acá el eje vertical, que es como el Y, tengo acá el rojo, que es como el X, ¿sí? Y aparece el Z, que es lo que me da la profundidad, ¿sí? Entonces, si yo pongo cualquier variable, yo voy a poner acá, voy a tener 3 variables. Eso es lo que me da las dimensiones, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparece, bueno, ustedes esperen que vamos a poner así, y así pueden ustedes ver. Fíjense que acá aparece X, Y y Z. Entonces yo voy a poder poner que Z, ¿sí?, es igual a 4X, ¿sí? Se los muestro para que lo vean. Más 5Y, por ejemplo. A ver. ¿No? Y nos aparece esto. Nos aparece ya algo en 3 dimensiones, ¿sí? Esto en general se ve en la facultad. Pero fíjense qué importante la calculadora en 2D, en 2 dimensiones, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque tenemos nada más que 2 variables, ¿sí? Podríamos ponerle un poco más de 5i, que me quedó medio, a ver, esto que se está grabando está muy bien, 30. Ahí está, ¿sí? Podemos ir haciendo, podemos jugar, podemos hacer esferas también, ¿sí? Y nos va dando, por ejemplo, creo que si hacemos, a ver, x más, a ver si lo puedo hacer. A ver, ahí está. ¿Ven? Podemos hacer un montón de cosas. Es muy divertido para jugar. Miren, ven, así se ve desde arriba. Puedo girar, ¿sí? Ahí lo que tengo es apretado el mouse y estoy girando con el mouse. ¿Ven? Lo vemos en 3 dimensiones. ¿Lo ven? ¿Sí? Esto es en 3 dimensiones. Esto es muy divertido para jugar, ¿no? Uno cuando está aburrido, podemos hacer cosas con esto. ¿Qué pasa si lo pongo al cuadrado? Entonces, esto es, fíjense, la X está elevada a la 1, la Y está elevada a la 1. Así se vería una función lineal en 3 dimensiones. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se vería una función cuadrática? Y a ver, probemos. X al cuadrado, ¿sí? Más Y al cuadrado. Bueno, a la 2, ahí está. ¿No? A la 2. Y todo esto, a ver, enter, ahí está. Fíjense, así se vería una función cuadrática. Ahí está. ¿Ven? Miren cómo se ve la función cuadrática en 3 dimensiones. Si ustedes lo piensan, lo que nosotros estamos viendo, cuando vemos 2 dimensiones, vemos esto. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Así lo vemos en 2 dimensiones. Lo vemos aplastado porque no estamos viendo la profundidad, ¿sí? Cuando incorporamos la variable z, ahí vemos la profundidad en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Se ve? Si yo la miro de arriba, que esto lo usan mucho los arquitectos, ¿sí?, para dibujar planos y hacen dibujos de planos de arriba y te hacen un círculo y te dicen, bueno, ese círculo es, no sé, una bicicleta, ¿no? ¿Vieron? ¿Nunca vieron el chiste de
¿Qué es esto? Un círculo con otro círculo y una línea. Es un mexicano andando en bicicleta. ¿Nunca lo vieron eso? Sí. ¿Conocen ese chiste? ¿Pascual lo conoces? No, la verdad ¿No que no. conoces? Mira, mexicano, dibujo de mexicano andando en bicicleta. A ver, no sé qué me va a salir, ¿eh? Dibujo de sombrero mexicano, no, dibujo de mexicano andando en bicicleta. A ver qué me va a salir, si me sale o no me sale. Acá, Ahí está. Eso. mirá. Te ponen esto así, te dicen que es, bueno, es un mexicano andando en bicicleta, porque el mexicano tiene el sombrero y entonces te ponen así la línea. ¿No? Ve que vos Sí. acá tenés, entonces es como un chiste. Acá que es un mexicano, dos mexicanos llevando Dos una mexicanos escalera. llevando una escalera, claro. Claro, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, bueno, como que uno dice, bueno, esta mirada en arquitectura tiene un nombre, yo esto lo sé porque mi hermana es arquitecta, si no, no lo sabría, pero se llama como dibujo Monge, ¿no? El Monge lo que hace es dibujar mucho, digamos, es mucho más complejo, yo lo único que sé es que tiene que ver con este nivel de perspectiva. Pero fíjense, acá se ve mucho el tema de las dimensiones, ¿no? Yo acá estoy en 2 dimensiones, hago así, tuc, y ya pasé a la tercera dimensión, ¿sí? Esto para que quede claro que las variables, la cantidad de variables que yo uso, me van a dar las dimensiones. Si yo agrego una cuarta variable, y ahí ya se me complicó, ¿no? Ahí la cuarta variable la voy a poder graficar, la voy a poder ver con la cuarta variable. Es tiempo. Es el tiempo, ¿no? Es lo que dijimos de la ecografía 4D. ¿Sí? No creo que tenga calculadora con 3D, ¿no? Llega hasta 3D. Porque no la podemos graficar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos 4 variables, que es algo que a veces en economía sucede mucho y en realidad en un montón de disciplinas, no la podemos graficar y lo que podemos hacer es manejarnos, ¿sí? Con recortes de la función de 4 variables en 3D o en 2D, que en 2D es esto que vemos nosotros acá, ¿sí? ¿Está bien? En este caso acá lo que estoy haciendo es que z es igual a 0. Entonces cuando z es igual a 0 me queda nada más que x e y. ¿Sí? O en realidad el parámetro que acompaña a z es igual a 0 por z. ¿Sí? Bueno, una explicación que surgió y me encantó. Bien. ¿Estamos bien? ¿Y ahora qué hacemos con esto? No, tranqui. Entonces, ¿qué Dame es el lo que nos chancho de decía? alinearse en la cabeza. Pero vieron que es lindo, funciones polinómicas. Entonces, funciones polinomias, tenemos la expresión del polinomio, que es lo que habíamos visto la otra vez. Acá la función polinómica, lo que estábamos viendo, ¿ven? Acá tenemos una función polinómica, esperen que le vamos a poner un toque de zoom. Esto es lo que aparece en la plataforma, ¿sí? La función polinómica. Y lo que tenemos es que, bueno, acá la función lineal descrita como un polinomio de grado 1, es lo que acabamos de ver, la función cuadrática como un polinomio de grado 2, fíjense que ya lo vimos. Y después, acá, por ejemplo, usaron el mismo eje cartesiano para graficar las dos funciones, la lineal y la cuadrática. Lo podemos hacer, ¿no? Bueno, fíjense que la función polinómica estamos mirándolo desde grado 1 y grado 2. Yo lo que les quería mostrar, esta vamos a cerrarla, ¿sí? Abandonar la página, y vamos a hacer entonces cómo sería la función polinómica de grado 3, ¿sí? Para que vean que sí se puede graficar x, ¿sí? Elevado en este caso a la 3. ¿Sí? ¿No estamos bien? Ah, no le puse 2. Bueno, vamos a ponerle acá el 2. 2x a la 3 más 3, ¿no? Enter. Y miren cómo quedaría la función. Wow. Recomendación, ustedes que tienen un montón de tiempo, como me dijeron recién, no, mentira. Jueguen con GeoGebra, fíjense, 2x a la 3, ¿sí? Fíjense cómo es la función. Aparecen este tipo de funciones. ¿Vieron? Cuando aparecen funciones raras o funciones polinómicas, ¿no? Fíjense que acá lo que tenemos es, bueno, hay que hacer otros análisis para poder meternos. No nos vamos a meter ahora con esto, pero van a aparecer otro tipo de relaciones entre x y, bueno, en este caso la otra variable es h de x, pero van a aparecer otras relaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, así se vería la función polinómica o de grado 3.
por ejemplo, ¿no? Podemos jugar a ver qué puede pasar. Esto para que lo vean. No hay que ¿Se graficar. negativiza por el exponente a la 3? O sea, porque hace cambiar el signo. Fíjate que yo no cambié el signo. A ver, espera que vuelvo. Ahí está. Sí, el exponente sí, pero es por 3 por... Pero siempre es 2x más 3. No hice la cuadrática. Mira, si querés hago la cuadrática. Ahí está. Ah, ok. La cuadrática es la verde. Sí, Básicamente lo que te sucede, fíjate qué interesante lo que te sucede con relación a lo que vos decís es, como que me queda el ala positiva, algo parecida, de la se función invierte, cuadrática, pero la invierte para negativa abajo. se va. Chau, truco. Como que se va para abajo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando tengo de grado 3. Y podemos ir probando. En vez de grado 3 yo le puedo poner grado 4. Qué sé yo, qué va a salir. Está bien, es lógico. ¿No? Mirá lo que pasa con grado 4. Se afina, o sea, Santinato se afina. Y es muy parecida a una función cuadrática, la de grado 4. Y tiene una lógica, porque si vos te pensás es como el cuadrado del cuadrado, ¿sí? Es antiintuitivo, se afina para el eje Y. No sé, y así podemos probar a las 5. A las 5 se va a ir. Fíjense, Claro, se va para abajo. hay algo que podemos ver. Fíjense, yo estoy poniendo a la cuarta y parece una función cuadrática. A las 5, ¿sí? Otra vez volvemos a la gráfica anterior, pero más afinada. Si pongo a las 6, ¿cómo se va a aparecer? ¿Se va a aparecer una función cuadrática o se va a ir para abajo la parte Se va a negativa? aparecer una función cuadrática más fina aún. Exacto. Fíjense que estamos haciendo análisis súper interesantes de cómo ya nos podemos imaginar. ¿Por qué se va a hacer una función cuadrática más fina aún? ¿No? Parece una función. Igual, ojo que no es una función cuadrática. Esta es una función a la sexta, no es función cuadrática. Pero la gráfica me remite mucho a la función cuadrática. Porque yo lo que puedo hacer, fíjense, si yo copio esto, todos lo están siguiendo, ¿no? Un análisis muy interesante. Esas cosas que salen dentro Estamos de la jugando, clase. entonces, claro, después nos saca de la clase, esto no te lo pienso. Pero no. 2x a la 6, ¿por qué es una función cuadrática? Porque si yo me acuerdo, que por ahí no se acuerdan, pero si yo me pongo a pensar Sí. en esto, En acá, claro, en las el propiedades, producto, bueno, que se esa pueden. no la habíamos visto, pero podemos aprovechar para verla. Hay algo que se llama potencia de potencia, ¿sí? Claro, 2 más La 2 más 2. potencia de potencia, yo puedo agarrar y escribir esto de la siguiente manera. Voy a usar, en este caso vamos a usar la ecuación matemática. Yo puedo agarrar y poner que I es igual A 2x a al 2, cuadrado más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. lo que puedo hacer, claro, bueno, esa es una, 2x al cuadrado más, no, más 2x al cuadrado No, no, porque eso no. serían 6x, o sea, si yo pongo x al cuadrado más x al cuadrado, tendría 2x al cuadrado, o 4x al cuadrado. Lo que tengo que Tenés hacer es razón. multiplicarlas. Pero esto sería lo mismo que poner esto, miren, a ver, vamos a ver, primero vamos a poner los paréntesis, y por eso es que la vemos así. No se asusten, ven acá. No. Ah, Sería como poner x al cuadrado más y x al cuadrado. esta x la voy a hacer a la 3. Ok. ¿Sí? Porque 2 por 3 es 6. Es propiedad de potencias. ¿Sí? Que no me acuerdo si la otra vez la habíamos llegado a ver, me parece que no. Potencias de No. potencia. ¿Sí? Potencia de potencia, 2 por 3 es 6. Entonces, siempre que yo tenga una cuadrática potenciada, ¿sí? Lo que me va a quedar en la gráfica es como me va a hacer acordar mucho una función cuadrática. No es una función cuadrática, pero es una cuadrática potenciada. El criterio de la potencia es una cuadrática potenciada, ¿sí?
Y obviamente van a ser cada vez que las potencias sean pares. Fíjense que lo que nos está pasando con esto, yo antes no puse, las borré, podríamos no borrarlas, así nos quedan, pero 2x a la quinta más 3 habíamos hecho, no, ahí ya hice lío, 3 a la quinta más 3, ¿sí? Enter, habíamos hecho también a la 1. Por ejemplo, si yo ahora me imagino y hago la... esto quedaba así, ¿sí? Obviamente va a ir para abajo. ¿Lo llegan a ver todos, Cristian, Pascual? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense los análisis que podemos hacer y los vínculos que podemos hacer. Por eso la función lineal y cuadrática terminan siendo tan relevantes, porque después uno se remite un poco a ellas. Entonces yo, por ejemplo, si digo, si yo hago 2x, ¿sí? 2x a la, no sé, a la 11. A la 11. ¿Va a ser una función cuadrática o va a quedar como si fuese una S con una ala para positiva y una negativa? ¿Qué opinan? 2x a la 11. Es una S. Pascual, ¿opinas lo mismo? Me parecería que sí. Bien. Cristian, espero que también. Claro, porque cuando tenemos impares voy a tener el dibujo parecido a una S, ¿sí? Y cuando yo tengo pares, ¿sí? Fíjense, ahí está. Esperen que no la puedo sacar. Ahí está. Ahí tenemos la S a la 11. Va a ser como una S, ¿sí? Cada vez más cerquita del 0, cuanto más grande sea el exponente, ¿sí? Y cuando yo tengo pares, lo que voy a tener, fíjense, esta es la par. Fíjense qué raro esto de acá, ¿no? Por eso digo que se parece a una función cuadrática, pero no lo es, ¿sí? ¿Sí? Parece, pero no lo es. Voy a tener algo parecido a una función cuadrática, porque es como la función cuadrática potenciada. Ahí lo que está bueno es acordarse el concepto de potenciación, ¿sí? Bien, entonces, volvamos rápidamente a lo que estábamos viendo la semana. Ya miramos esto de acá. Acá hay gráficas de funciones polinómicas de grado superior. Fíjense, ven la S. Acá tenemos la S. Fíjense que la S no es casualidad. Tenemos x a la 3, x3 más 1. ¿Sí? Y acá empezamos a jugar. Esto fue hecho con GeoGebra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo voy agregándole cosas? ¿Sí? Entonces, x a la 3, de vuelta tiene un gráfico que pasa por el 0, 0. Y donde cambia su concavidad en un punto de inflexión. ¿Sí? Que el punto de inflexión va a ser donde cambiamos la concavidad. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. ¿Estamos bien? Vamos. ¿Vamos o Sí. no vamos? Vamos. Cuando vos lo explicás queda clarísimo. El problema después cuando estamos solos. Miren, lo que sucede acá es esto, fíjense. Lo que está sucediendo, lo que están haciendo es agarraron y pusieron x a la 3 en GeoGebra, ¿sí? Y después le empezaron a agregar cosas a x a la 3. Le agregaron un más 1, ¿sí? Y después lo que pasó es, bueno, ¿qué pasa si hacemos x más 1 a la 3? ¿Sí? Esto es fácil, podemos borrar todo esto que hicimos acá, ¿sí? Borramos, 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 borramos y borramos y vamos a poner x elevado a la 3. Tenemos el gráfico. ¿Cómo va a ser esto antes de que lo veamos? Ustedes solamente ven una raya. X elevado a la 3. ¿Qué gráfica va a ser? Y va a pasar por 0 y va a ser una S. Una S, claro que sí. Mirá, me alejo para que veamos la S. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ya sabemos que esto va a ser una S porque está elevado a la 3. Bien. Ahora, si yo a esto le agrego, a esta X elevado a la 3, le agrego un más 1, vamos a ver qué sucede con la función. Cambia el ordenado del origen, sale de 1.
La misma. Excelente, porque esta de ordenada de origen tenía 0. Entonces las cosas no varían, ¿sí? El término independiente me sigue marcando la ordenada del origen, ¿sí? Por eso lo que aprendimos en la función cuadrática y lineal nos sirve. Bien, si yo a esto le agrego, ahora lo que hago es x, ¿sí? Esperen que acá tenía que poner un paréntesis. Ponemos x más 1, ¿sí? Y todo esto elevado a la 3, ¿qué sucedió? Esperen que vamos a borrar este de acá. ¿Qué pasó con la función? La desplazó hacia la izquierda. ¿Cuánto la desplazó a la izquierda? 1. 1. Esto que estaba acá se desplazó a la izquierda en un lugar. Y si le pongo menos 1, ¿qué va a pasar entonces? Al revés, para el otro lado. Si le pongo menos 1. Ahí está. ¿No? ¿Sí? Y si le agrego, obviamente, a la x más 3, le agrego, en vez de que le agrego más 5, bueno, más 1 ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Esta de acá. Acá lo que hizo fue subirla para arriba. ¿Cuánto? Un lugar, ¿sí? Desplazó la ordenada de origen, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estuvimos aprendiendo de funciones sigue sirviendo. Por eso, de vuelta, la importancia de detenernos antes en ver qué pasa cuando le agrego esto, qué sé yo, y ahora así. No, bueno, desplaza a la izquierda, a la derecha, es antiintuitivo, ¿sí? Bien, entonces, con esto, perdón, estábamos acá. Esto es lo que está mostrando acá, ¿sí? Ven que dice, si esta curva es una unidad hacia arriba, tenemos el gráfico de posición polinómica y la corremos una unidad hacia la izquierda, ¿sí? ¿No? Entonces acá tenemos otros gráficos de grado 3 y lo que van probando es qué pasa si yo le agrego entonces el término cuadrático y el término lineal, ¿no? ¿Qué cosas van pasando? ¿Sí? Si yo agrego un término cuadrático y agrego un término lineal. Fíjense, entonces, viéndolo en la gráfica de f corta al eje x, podemos decir que los ceros de la función son menos 1, 0 y 1. ¿No? ¿Dónde están los ceros de la función? Bueno, esperen que vamos a mirarlo acá. Vamos a agregarle entonces a esta x cuadrada, a este x a la 3. Y con esto vamos a ir cerrando. X a la 3, le vamos a agregar, por ejemplo, más, qué sé yo, 5x al cuadrado. ¿Sí? Igual, a ver cómo, vamos a tratar de reproducir el mismo de acá. Vamos primero con menos x y después le agregamos el 3x al cuadrado. Perfecto, vamos a hacer. Y así tienen el mismo de pantalla. Gracias. Acá. Menos x entonces. Menos x. Listo. Entonces, ¿qué pasó con menos x en relación al original? Acuérdense, la función cuadrática, el término lineal, ¿qué me hacía con la función? Una línea. Claro, pero en la función cuadrática, yo a lo que voy es a esto, en la función cuadrática, ¿qué hacía el término lineal? ¿Cuál era el rol del término lineal? El b. ¿Qué hacía con mi función cuadrática? Este de acá. ¿Qué hacía? Claro, desplazaba horizontalmente, mayormente y en menor medida vertical. Bueno, lo mismo va a suceder acá, ¿no? Fíjense que hay un desplazamiento, ¿sí? Que igual también, o sea, lo logramos anteriormente metiéndolo adentro, ¿sí? Cuando lo pusimos acá también se desplazó. Y yo creo que, dadas las circunstancias, ¿sí? Vamos a cortar acá.
¿sí? Básicamente acá lo que tenemos que ver es, en este puntito de acá tenemos una raíz, en este de acá también tenemos una raíz, y acá también. ¿Cuántas raíces tenemos? 3. 3. ¿Y saben por qué? Porque tenemos 3 raíces. Porque el mayor número al que está elevada la x, ¿a cuánto es? A la 1. A la 3. Perdón, sí, tenés razón. A la Claro. 3, ¿sí? Entonces es la cantidad máxima de raíces que puede tener, la cantidad máxima de raíces que puede tener una función elevada a la 3. Si yo la tuviera elevada a la 4, ¿cuánto va a ser la cantidad máxima que va a tener de raíces? Sí, 4, 4. vuelve a bajar. Claro, es la máxima, no quiere decir que tiene que tener 4. Puede no tener ninguna, pero puede tener ninguna. 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Entonces eso también empieza a cambiar con el tema del polinomio. ¿Está bien? Pero si le pones 4, vuelve a bajar la parábola. O sea, baja de vuelta a X. ¿Qué le pongo? ¿Dónde le pongo 4? X a la 4 pone. Pongo x a la 4. Miremoslo. No me borro. Ahí está. Mirá el gráfico que me generó. Parece como una parábola mal dibujada. ¿La ves? Y aunque usted no lo crea, esto está dibujado perfecto. Mirá. Pero antes estaba la 3. Ponele a la 5. Le pongo, si querés, este a la 3, te dejo el de la 3. ¿Querés que lo ponga de vuelta, el de la 3? O pongo a la 5. Sí, pero porque lo que me confunde es si antes tenía 3 raíces. Porque dice que puede no tener ninguna también. Claro, porque el tema es, esto tiene a la 4, pero quiere decir que puede tener hasta 4 raíces. Ahora, si yo miro acá, la que está dibujado x a la 4, ¿sí? ¿Cuántas Sí. raíces tiene? Si vos mirás el gráfico. 2. ¿Cuántas veces corta el eje x? 2. 2. Tenemos una acá y otra acá. Sí. Y vos decís, bueno, pero no era que podía tener 4, no, puede tener hasta 4. Ok. Hasta 4. No es que tiene que tener 4, es hasta 4. Si yo me miro la de 5, por ejemplo, ¿cuántas raíces tiene? Y a ver, me parece que tiene, acá tiene que tener una. Sí, 3. Me parece que tiene una sola. Es una sola raíz la que tiene. ¿En 0? Claro, porque es el 0, 0. Lo que pasa es que si yo me voy acercando, van a ver que esto que parece que está pegado al eje, no está pegado al eje. No la Miren. toca. Ok. Parece que lo toca, pero no. ¿Sí? Me tengo que acercar con mucho zoom. Ok. ¿Sí? Entonces, en realidad tiene una única raíz. Pero si dice x a la 5, bueno, pero es hasta 5 raíces puede tener. Y fíjate que lo que te va a dar las raíces es cuando vos le agregás los otros términos. Yo acá tengo un x a la cuarta menos x, ¿sí? Vamos a jugar con esta. X a la cuarta menos x. A ver si pongo así, creo que se me... No, esto es para gozo, este de acá era. Ahí está. X a la cuarta menos x. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego ahora el término cuadrático, porque no está el término cuadrático, está el término lineal. ¿Por qué el lineal? Porque tengo una x elevada a la 1. ¿Sí? Le agrego el término cuadrático, por ejemplo, menos, qué sé yo, 4, o vamos a hacerlo sencillito, x al cuadrado. Enter. A ver qué pasó. Y acá me quedó una cosa más horrible todavía, parece mal dibujada, ¿sí? Igual sigue teniendo 2 raíces. Y entonces le agregamos el término menos, bueno, más x a la 3, que tampoco está. Mira ahora. Cuando le agrego el término de la 3, ¿sí? Del término que es al cubo, ahí me pueden aparecer más de una raíz. ¿Ves? Me aparecen las 3 raíces. Si yo le dejo el término cuadrático, voy a tener 2 raíces. Si le dejo el término lineal, también voy a tener 2 raíces. ¿Lo ves? Ahí le agregué el término a la x a la 3 y me aparece una raíz acá, otra raíz acá y otra raíz acá. ¿Sí? Después voy a pensar alguna que tenga 4 raíces. ¿Sí? Bueno, estimados,
Los voy a dejar, porque así en breve tengo que entrar a una reunión ahora, muy rápidamente. Muy buena clase. Espero que haya sido tan disfrutable para ustedes como para mí y que se haya entendido, ¿sí? Acuérdense, hablamos para lo que falte, ¿sí? Listo. Bueno, abrazo y Hasta la vamos con esa próxima. propuesta de Gustavo. Dale. Después les Saludos. mando todos los videitos Todos. y los pizarrones. Saludos Chau, a chau. todos.